Buenas, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Saludos, Yanko. Saludos, pero. Saludos a Ricky y a Gabo que nos acompañan desde Escocia, España. Saludos. Ok. ¿Y el pájaro que hay ahí? Gracias, Gabo. Bueno, Siguen por ahí. bueno en esta entrega vamos a estar dialogando sobre estas películas que quizás nos quitan un poquito la esperanza en el cine. Estamos aprovechando también el momentum o la falta de momentum que tiene Fantastic Four, dirigida por Josh Trank. La última de las Fantastic La Four. última, que salió esta pasada. Recientemente, sí. Sí. La El 6 de agosto. semana pasada. Ese es el tema de hoy. Movie Sí. flops. Sí, movie flops. En los ¿Qué estuvieron cómics. pensando? Y yo creo que por eso de quitar un poquito el elefante de la mesa. Porque de verdad que está demasiado grande. Fantastic Four. Fantastic Four, muchos de nosotros teníamos grandes esperanzas. Y fue que el trailer parecía prometer demasiado. Incluso muchos de nosotros que habíamos perdido la fe totalmente en películas de Fantastic Four, de momento dijimos, muy diablo, esto vale la pena quizás ir a verlo. Y vamos al cine y nos encontramos con esta película que de momento parece quizás 3 películas en una. O por lo menos 3 ideas. Yo diría todo lo contrario. Yo diría que se queda corta, básicamente. Básicamente es el desarrollo del problema de una película común de esta índole inicial. Y de momento la resolvieron en 1, 2, 3, se acabó. Sí, yo creo que tenían varias ideas. De Mm. momento se sentía como que estaban hablando para distintos lados. Al principio yo diría que los primeros 40 minutos se sentían bastante fuertes. Se sentían bastante sólidos en ese sentido porque ya lograron presentarlos, nos dieron estos personajes. Y se sentía una película que iba a tener un poco de sustancia. De momento, en el minuto 55, todo fue downhill. Bueno, es que, no sé, yo estuve viéndola y es como un build-up que nunca llega al punto que tiene que ir. Y de hecho yo estuve viendo la película, pues todavía están presentando los personajes y ya pasaron 50 y pico minutos de la película, eso que tú piensas, entonces lo que queda va a ser pues una película de acción estilo Avengers al final y se acaba. Pero ni eso, la película como que nunca llega a un punto cómodo donde se pueda quedar y no sé, Yo creo que ya que debemos ir como por partes y comenzar porque hemos dicho ya no me ¿Cómo gustó uno analiza por esto? Exacto, yo creo que hay que ir por partes. Yo creo que lo primero que hay que poner es que además de que mucha gente estaba pompeada por el trailer, hay una realidad que tampoco podemos sacar de perspectiva y es que esta Fantastic Four tiene una peculiaridad. Y es que estaba todo este bochinche de Marvel bajo Disney. Que ya estaba rondando por ahí sobre la cuestión de los derechos de los personajes en las películas, en el cine, en live action. Y que pues mucha gente dijo, Disney está tratando de destruir la reputación del Fantastic Four para quitarle los derechos de alguna manera u otra a Fox, mientras otros dijeron, nah, olvídate, al revés, esto es good press para ellos. Pero yo creo que tienen razón, yo creo que esta película no es buena, pero tampoco es horrible. Yo prefiero esta película a Catwoman de Halle Berry, a Electra de Jennifer Garner. Espérate, ¿qué es eso de Catwoman de Halle Berry? ¿Una película de Catwoman con Halle Berry? Exacto. Y yo la encontré más sólida que el Daredevil de Ben Affleck. Sí, la película. Ajá. Pero Ben Affleck no es el que hace Batman. Exacto, antes hizo de Daredevil que nadie se acuerda y fue un desastre. Y yo entiendo que la razón de por qué esta película está recibiendo más atención de lo usual en eso es porque yo sí creo que hay dinero envuelto en tratar de tumbar la película para que Fox le quitarle los derechos a Fox. Sí, también, obviamente, pues todos los rumores que han surgido ahora. Tenemos al director Trank mencionando cómo toda lo que pudimos ver el Ultimate Cut, por decirlo así, lo que salió al cine no era en esencia lo que él había trabajado inicialmente, cómo se hicieron unos reshoots,
cómo Fox metió la mano más de lo que debía y además de muchos conflictos entre Fox y el director. Qué importante qué importante lo que dice Yanko también en cuanto a la guerra que yo creo que todos estamos de acuerdo que Marvel le lanzó a Fox, porque también Marvel se dedicó a quitarle presencia a los personajes en los cómics. Incluso cancelaron el título principal de Fantastic Four que James Robinson estaba escribiendo y que Matt Fraction empezó cuando Marvel Now, el soft reboot ese que Marvel dio junto al New 52, empezó a dar vueltas y a ser querido. ¿Sabes? Que de momento la cancelación de uno de los títulos que más vendía de Marvel. ¿Sabes? No solamente los más títulos, que es la primera familia de Marvel, es la familia de esto, es la primera que el simbolismo es... Que de hecho, uno de los rumores dicen que Hickman tuvo que luchar por mantener la historia de Secret Wars centrada en Doctor Doom y en Reed Richards, porque no se lo querían dejar así. A eso también súmale como cuando, antes de que comience Secret Wars, en uno de los cómics, terminaron explotando a los Fantastic Four o algunos de ellos. Sí. En un cómic principal, así que yo creo que el mensaje es bastante claro de parte de Marvel. Sí, a lo que estamos haciendo referencia es la guerra que hablamos ahorita, que parecería, por como yo di la introducción, que es una guerra avisada por Disney, pero no lo fue así. En todo momento siempre hubo no estamos haciendo nada, esto está cool, todo está cool, qué bueno que Fox tiene esos derechos y qué chévere, le deseamos lo mejor, pero pues todos sabemos que estaban buscando la manera de poderlos entrampar para que Fox no le quede otra que venderle los derechos a Disney o no hacer películas y simplemente que los derechos pagan directamente a Disney. Por ley. Mira, el breakdown para mí es así. La película se merece como un 40 en Rotten Tomatoes. Pero más pero fíjate Rotten Tomatoes, vamos a darle el EP. Los panelitos. ¿Cuántos panelitos le dan? Es el tomatazo ahora en español porque Rotten Tomatoes lanzó una página en español y es el tomatazo. Ah, sí. Sí, y el tomatazo, yo le oficialmente debería tener un 40, sin embargo, con la influencia de Marvel en los medios, ha bajado a un 9 o un 10. Sí, a mí, ok, vamos quizás a contextualizar un poco la película en cuanto a lo que nos presenta. Spoilers. Spoilers, sí, gracias. Spoilers, Ricky. Spoilers. Ahí está. 4 spoilers, no pueden decir después que no les avisamos. Bueno, pues sucede que tenemos Fantastic Four, nos presenta de entrada a Reed Richards, niño, en un salón de clases, sketching, haciendo sus fórmulas and stuff. Garabatito. Lo que parecen ser al principio garabatito. Después vemos que son actual fórmulas de verdad. Exacto. Entonces, él está en un salón de ciencias. Él tiene que hablar sobre cuál es su sueño en cuanto a carrera. Y él dice que él quiere crear un dispositivo o una máquina que teletransporte. Cortamos ahí, el maestro se lo tripea, le dice, ¿y qué pasó con el carro invisible? Ahí cambia, tenemos a un niño que luego vamos Perdón, el carro volador, que alude el carro volador de los Cuatro Fantásticos después, pero dale. Sí. Entonces luego vemos a este niño que está mirando todo atentamente, que es Ben, que luego va a ser The Thing, o como lo conocimos cuando veíamos los muñequitos en español, La Mole. La Mole. La cosa. Bien pendiente a todo ello. Y luego está Reed rebuscando en un vertedero, buscando piezas para su máquina. Vemos más cosas, vemos también, primero se establece que hay una relación entre estos dos niños. Se conocen por lo menos y toman clases juntos desde que eran pequeños. La parte que entonces brinca luego de esa premisa, que es la premisa de la película, regresa entonces al vertedero. Vemos que Ben es parte de un patrón de abuso familiar, por lo que parece ser su hermano, primo, no sé, porque es como alguien que vive en la casa con él, que es un muchacho adolescente. Y se ve que es un patrón medio así. También hay como que un tono de hillbillismo ahí. Sí. Pero hay que mencionar que todo esto somos nosotros analizando una escena que duró 3 segundos máximo en pantalla. Sí, pero hay sienta las bases. Todo te lo lanzan uno encima del otro y sigue moviéndose hacia adelante sin sentarse en un momento que uno diga, contra esto. No, es todo una cosa tras la otra. Sí, exacto. Va rápido, táquite. Sí, todo tras lo otro.
Y entonces están después, ahí es que él descubre que Reed, perdón, está buscando un transformador o algo así. Una válvula. Y entonces él está en esa y le dice, si tú me la das, pues yo te enseño lo que estoy haciendo. Y entonces, pues Ben, pues ya tú sabes, para la película sigue hacia adelante, pues el otro tiene que decir, ok, pues si no, no hay película. Pues Ben se va con él, le da lo que le está buscando, un transformador es lo que está buscando. Okay. Él está buscando, llegan, y cuando llega, que se da cuenta de que... Pero... él llega, empiezan a trabajar con la maquinita, logran... no maquinita, un maquinón. Bueno, un maquinón, pero vamos, en comparación con el maquinón que luego hacen cuando él es grandecito, pues tú sabes, maquinita. Bueno, pues entonces trabajan con la máquina, hacen su primera prueba, y cuando ponen su Matchbox en la máquina, sucede que del otro lado desaparece. La máquina lo que buscaba era, no sería exactamente teletransportar, aunque en principio sería teletransportar. Lo que buscaba era destruir la materia y formarla en otro lugar y de igual manera hacer lo mismo para atrás. Por eso cuando él envía el carrito desaparece, lo que hay en el lugar del carrito son piedras, rocas. Entonces él dice, viste, mandé el carrito para otro lado, no sé a dónde cayó, pero del lugar donde cayó regresaron estas rocas. Sí, porque de la forma en que estaban trabajando la teletransportación no era a base de coordenadas como lo hemos visto en otras películas, películas que tocan el tema de ciencia ficción. Que usualmente tienen la máquina, ponen coordenadas y las cosas caen y regresan. Sí, ellos no tenían ese control. Ellos ni siquiera sabían que esto estaba dentro de una misma dimensión. Sí. Así que, bueno, el asunto es que llegan las piedritas y luego cortamos, lo presentan él en tiempo real, por decirlo así. Ya son adultos. Ya son adolescentes, young adults. Y esto establece la premisa completa. Lo estamos dando así en detalle para que vean la premisa que ya estaba de por sí. De por sí. ¿Cómo se diferencia del cómic? Exacto. Sí. Una amistad entre estas dos personas que después sabemos en lo que se van a convertir. Esta película tampoco pretende desde el principio que tú digas, te sorprende, digas, no, desde el principio están apelando a los que conocen del cómic, a los que saben que quién es Ben y lo que se va a convertir. Ahí estoy un poquitito en desacuerdo. Yo creo que uno de los mejores de la película es que están tratando a la audiencia como si no conocieran nada sobre los personajes. Y entonces, de momento, hacen unos brincos donde dejan a ciertos personajes a mitad desarrollados, como a Ben Grimm. Y entonces como que siguen dándole más background y más historia y más contexto a ciertos personajes, pero está todo tan mal puesto que tú tienes una película que quiere informar y darle mucha información al público, pero a la misma vez quiere ser rapidita. Sí, pero no busca sorprendente. Acuérdate también que hay un factor bien importante de esta película. Esta película, además de ser un origin story, pretende ser un reboot. No pretende ser no quiere necesariamente ser una cuestión fiel a la historia, sino quiere reimaginar estos personajes en un tiempo de ahora. Y la película no busca tampoco sorprendente, Ricky, en el sentido de que, te cogí de zángano, no sabía esto. O sea, la película es bastante straightforward en a dónde va los personajes. Este es Ben, no tienen que decirte, darte un background. Este es Ben, sí, ese es Ben, el que estás pensando. El problema yo diría es eso mismo, que de momento es como Gabo, si no me equivoco, dijo, que como que hay un build-up y en ningún momento como que tú dices como que, ok, llegamos al punto donde entonces se va a desarrollar la acción. Sí. Tú sabes, la película empieza, se acaba y tú dices como que adiós, se acabó esto. Yo creía que esto era el preámbulo para lo que viene. Es que después que al principio, como Yanko dijo, nos están presentando a los personajes así, que nos presentan a uno. Bueno, sí, la premisa. Ben y Reed están juntos. Te presentan a Johnny con alguito de la historia, pero nunca te presentan a Sue muy bien. Sí. Pero después de ese punto, después del accidente y el viaje, no desarrollan a ningún personaje, punto. No, y yo creo que no tocan a nadie. Pero también por eso fue importante el recap de toda la situación detrás de la producción de esta película, porque en ese momento, después de ese viaje, tú empiezas a notar todos los dispares que hay. Exacto. Es como una primera parte y una segunda parte. De momento, dos cabezas distintas las pensaron. Y no se siente que hay una sincronía entre ambas ideas. Sí, lo que pasa es que, mira, las películas están formadas en tres actos. Tres actos básicos. Cuéntanos, Yanko. Tienes el primer acto, segundo acto y tercer acto, que están divididos.
en este planteamiento del problema, desarrollo y la conclusión. En la conclusión está el clima, si hay diferentes cosas, en el desarrollo tienen los nudos, hay varias cosas en las que se divide, ¿verdad? Y por lo general toda película de Hollywood de esta índole que lo que busca es ser así grandes blockbusters, pues respetan esos 3 actos. El problema de esta película es que estos 3 actos no están proporcionados. El acto 1 es casi toda la película. O sea, la presentación del programa, del problema y de los personajes es casi toda la película. O sea, no hay un problema real hasta que sabemos que existe Doctor Doom. Y eso ocurre casi al final de la película. Exacto. Y entonces, de desarrollo tienes bien poquito, no tienes muchos nudos, tienes muy pocos nudos. Yo diría que el nudo principal que marca la mitad de la película, y lo vamos a discutir ya mismo a fondo, es el momento en el que ellos van por primera vez al planeta, a la otra dimensión. A la dimensión. A la otra, exacto, a la otra dimensión, que esa en la película, para los propósitos de la métrica de la película, funciona como el nudo del medio, pero para los propósitos de narrativa, esto se supone que sea el planteamiento del problema. Se supone que esa parte la hubiesen puesto mucho antes, para que tuvieras una película y usted te sintiera, bueno, estoy satisfecho, la vi del principio al fin. Pero, ¿cuál fue el problema si alguno de la película? Ese mismo, para mí sería eso, que el acto 1 es demasiado extenso, no hay desarrollo. Pero yo estoy preguntando, ¿cuál fue? Pues ese mismo. ¿Te lo estás respondiendo? Ese mismo que gran parte de la película es presentando a los personajes. Pero perdón, no es el problema de la película como el problema de la trama. ¿Te refieres al asunto? El asunto. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el reto, la amenaza? El primer reto parece ser llegar a la otra dimensión. Ese no es el reto principal porque lo logran hacer antes de la mitad de la película. Sí. De momento se siente que el otro reto es Doctor Doom. Es el otro reto grande, pero eso es casi al final, no hay más nada. Pero es que yo creo que para mí brinco de primer acto a tercero. ¿No te parece? Sí, eso mismo. Casi se siente así, sí. Pero todos se dieron cuenta que Doctor Doom lo que quería hacer era regresar al Negative Zone y ya. Si lo hubiesen dejado ir. Yo en todo momento estuve pensando. No había película si lo hubiesen dejado ir. Yo en todo momento estuve pensando, ¿y por qué no lo dejan ir? Exacto. Y ya. Y después pensé, bueno, porque tal vez forma otro mundo maligno allá y después tiene repercusiones, pero no es parte de la película. Eso fui yo analizando. En otro lado y la Tierra está salva. Exacto. Bueno, incluso la ausencia de Doom, tú la podrías justificar en la segunda película que se supone que salga en el 2017. Pero tú no puedes hacer una película pensando en que vas a poner el acto 1 en uno y el acto 2 y 3 en otra. Totalmente de acuerdo, pero para las cosas que estaban haciendo, de momento tú tienes el primer acto que es eterno. O sea, a mí me gustó porque, vamos, esa primera parte a mí me pareció que estuvo bien hecha. La narración estaba bien, estaba en tiempo. No vi nada que me incomodara. Mi incomodidad está sólida. Mi incomodidad vino después de los 50 minutos cuando ellos regresan. O sea, cuando tienen el conflicto porque se sigue en el planeta. Lento. Se sigue sintiendo lento. Porque es que no se siente que hay un pacing que va a justificar unos actos. De hecho, llega a una etapa después de eso de redescubrimiento de sus identidades, porque es cuando tienen los poderes. Entonces tenemos una secuencia donde ellos se están viendo, mira, puedo prenderme el fuego. Y la otra, ¿puedo hacer esto? Y entonces sientes que estás siendo un poquito repetitivo, que ahí sí me solidarizo con las expresiones de Ricky cuando dice, ¿por qué no ponen simplemente una película donde ya todos tienen los poderes y ya seguimos hacia adelante? Porque se siente que estás haciendo lo mismo que hiciste por una hora completa al principio, pero con poderes nuevos. Lo estamos conociendo otra vez, estamos viendo lo que son capaces de hacer, pero no hay un problema real hasta el final, hasta que Doctor Doom sale. No hay un problema real después de eso. Incluso Doctor Doom es un problema porque ellos lo crean un problema. El tipo no quería estar ahí, el tipo era casi un Treehugger intergaláctico. Sí. No, yo diría también que parte del problema de la película es que el conflicto que quería desarrollar era entre los Cuatro Fantásticos en sí. Era una idea que a mí me interesaba mucho, porque yo creo que una de las cosas más interesantes que hace la película es que no te los presenta como un grupo, una familia que ya están establecidos desde un principio, que es algo que el cómic ya hace, tú sabes, y el cómic es la primera familia de Marvel. Aquí tú los ves como que medio desunidos y un poco inciertos en cuanto a qué hace cada personaje dentro de todo esto.
Y esa idea me gustaba porque había hasta cierto punto un conflicto bien interesante entre Ben Grimm y Reed Richards. Porque cuando se convierten, pasa todo el suceso en el cual cada cual recibe sus poderes. Reed Richards decide abandonar a los otros tres que se afectaron por esto. Y Ben Grimm va como que a crear, ¿verdad? Un resentimiento brutal en contra de Reed Richards que yo nunca he visto en los cómics y en las otras dos versiones que sacaron de la película. Y eso a mí me encantó. Pero mira, incluso parte de las noticias que han salido recientemente es que ese resentimiento, esa ira que Ben siente en contra de Richards, se iba a explorar. Incluso uno la ve en los trailers. En los trailers tú tienes una de esas escenas de acción que son más fuertes que Ben cayendo, reventando todo, en pura ira, buscando a Reed. Entonces, de momento, tú no tienes esa parte que le da el énfasis. El corte final que hace Fox lo reduce a un face-off de 2 segundos porque Ben acaba todo dándole un cabezazo. De hecho, no sale ni la escena del trailer, no sale. No salen. Incluso varias escenas de los trailers que pasaron no salen en este corte final. Entonces, ahí tú te das cuenta cuánto esa carencia de quizás esas escenas le afectó a este producto. Sí. ¿Y quién sabe por lo menos la teoría que yo tengo es, y yo creo que todos la compartimos, es que el estudio se asustó con la versión de George Trank. Yo creo que George Trank iba a hacer una película que no iba a ser a lo Whedon, a lo Marvel. O sea, iba a ser un poquitito más oscura, iba a tener... Es más oscura. Yo lo que creo es que para mí el estudio lo que estaba buscando también era tener un regreso a estos héroes en sus tonos claros y alegres y que todo estuviese bien. Yo creo que quizás era quizás salir un poquito de esa oscuridad. Pero entonces el problema es que le dan la luz verde a George Trank para que haga esto como él quiere. Crean una estética, de momento dicen esto no está funcionando. Y lo que hacen es que entonces parece que el estudio la editó ellos mismos. Sí. Ese es el rumor. Ese es el gran rumor. Pero parece que fue como que la noche antes, tú sabes. Mira, una cosa que se nota. Y pensándolo más, si no saben algo de Josh Trank fue el que hizo Chronicle. Chronicle es una película de unos muchachos que reciben unos poderes y los muchachos, tú ves como poco a poco entre ellos mismos se va desmoronando la situación, las relaciones se van tumbando y como ellos van, unos se desarrollan de una forma y otros de otra. Es real. Exacto. Este tono de realismo se nota en esta Cuatro Fantásticos, que si se hubiera desarrollado, mira, la riña entre Ben Grimm y Mr. Fantastic aparece mucho, y Reed Richards aparece mucho en los cómics originales, porque originalmente Ben Grimm estaba detrás de Sue y ellos tenían esa pelea siempre, pero la película no, o sea, trataste de hacer un tono real, pero no hiciste el desarrollo que pasó en Chronicle, que los muchachos se van desarrollando, que se va explorando sus mentalidades, no se dio, porque como bien dijeron aquí, parece que el estudio metió la cuchara, alguien intervino aquí. Bueno, pero en el caso de Chronicle específicamente, Chronicle también tiene sus fallas en eso, porque Chronicle se enfoca demasiado en el desarrollo de los personajes y eso está bien, pero hay momentos que tienes que darle paso a la narrativa como tal. Y una de las cosas que yo critiqué de Chronicle cuando la vi fue exactamente eso, que es demasiado... En ese caso específico funcionaba, porque era el tipo de cine que se estaba llevando con Chronicle era diferente, estaba haciendo un boom en ese momento. Y pues no habían reglas establecidas o no había un estilo establecido más allá de la cámara on hell. Pero otra de las cosas que dije fue, bueno, en este caso, como es el mismo personaje principal quien se vuelve en villano, pues entonces tú vas viendo ese desarrollo. El hecho de que se enfoque en el desarrollo del personaje principal, pues no molesta tanto, porque eventualmente se va a ser el villano y va a ser el problema. Él va a ser el problema principal, eventualmente. Y por ese lado, pues funciona. Pero él sí le dedicó mucho tiempo a desarrollo. Esa fórmula no la ha podido usar con Fantastic Four. Sobre todo cuando tienes 4 personajes que son principales. Exacto. Aunque Reed está más adelante que los demás, pero siguen siendo... Los 4 son bastante principales. Yo creo que si se hubiera hecho un balance, o sea, él podía dedicarle un desarrollo a los personajes hasta cierto punto, porque ya la conciencia colectiva de la gente que va a ver estas películas tiene cierto conocimiento.
tú puedes llevar ese desarrollo en una parte y después pues desarrollar el otro. Mira, Doctor Doom, a mí no me gustaban las imágenes ni el diseño del personaje, pero yo creo que fue el mejor que se vio en la película en cuestiones de... Exacto. Porque tenía una meta clara, aunque era una estupidez, aunque si lo hubiesen dejado ir, hubiese evitado todo ese problema, pero en la escena de acción que él tiene saliendo del laboratorio, yo creo que fue algo que funcionó. Fueron los únicos como que 5 minutos de la película que funcionaron. Tenía un motivo. Él tenía un motivo para hacer lo que estaba haciendo. Sí, incluso yo creo que gran parte del problema que quizás tiene la película es que de momento uno ve que ninguno de los personajes principales tiene motivo. Y el único que se ve motivado es Doom. Sí, el motivo de él es, y yo estoy con él, déjenme quieto, déjenme hacer lo que yo quiera, carajo. Pero es que yo estaba viendo la película y yo, o sea, yo decía, pero mano, pero ¿cuál es el show? Deja que se vaya. Pero deja que se vaya, ya él. El loco ha vivido un año solo allí, no dio problema, porque se lo quieren llevar ahora. Él necesitaba que ustedes fueran a dañarlo todo como siempre para entonces explotar el mundo. ¿No conoce a la gente de la PIA? Pero fíjate, yo debo... Aunque ustedes dijeron, ¿verdad? Que los primeros 50 minutos son bastante sólidos. Yo estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto también tiene unos bachecitos y unos detallitos. No, la película completa tiene bache. La película pero no es para hacerle... Sí. Pero que una de las cositas, por ejemplo, que me molesta es que cuando aceleran el ritmo de la película, un montón de cosas pasan porque sí. Porque de momento cuando Sue Storm y el papá de Sue Storm descubren a Reed Richards, es en una feria científica donde aparentemente toda la escuela está participando, uno no sabe quién es quién. De momento este personaje importante llega, aparentemente el que está buscando la fórmula y la llave y la clave para viajar entre dimensiones, dijo, hoy voy a ir para una escuela y ver qué están haciendo los muchachos en la feria científica para ver. Sí. Pero no solo la estructura de la película, yo he visto, si uno ve muchas películas viejas de los 30, 40, la de Universal Monsters, el corte de estas películas todas tenían que durar 70 minutos y eran 60 de la trama y los últimos 10 el desarrollo y se acababan de... Yo vi esta película con mi reloj en la mano, vamos a decirlo, y yo conté. Y en los últimos 10 minutos de la película, que es cuando se desarrolla la pelea y todo, es donde se resuelve. Esta película está tan desbalanceada que te da un montaje, es hora y media, te da 80 minutos de un desarrollo y en los últimos 10 minutos es que se ponen a pelear como un equipo que nunca han sido en toda la película. Ellos no se conocen bien. The Thing estaba molesto con Richards, pero de la nada son hermanos de nuevo. Y es algo que no funciona, o sea, no hay química, no se entiende. Vamos a hablar de eso, de los devices medio tontescos que utilizan. Hablamos aquí una vez de lo de las mujeres en el neverazo, las mujeres en la nevera como uno de esos devices o licencias que utilizan a veces por ser vagos. Aquí hay muchos de eso. Empezando por el año que pasó, donde todos hicieron máster en sus habilidades. Y nunca vimos cómo ni nada. Estoy hablando de que después de que ellos son contaminados, si se pudiera decir, con sus habilidades, lo que después son sus habilidades, rápido después de eso, pasa un año, que no sabemos qué pasó en ese año, y luego de que pasa ese año, que después de que Reed se escapa, luego de que pasa ese año, todos son expertos. O sea, todos son expertos en lo que hacen y no sabemos cómo la mole que había entrado casi en una crisis exagerada cuando se dio cuenta de lo que se había convertido. El tipo estaba chilling, estaba ahí cayéndole encima tanques y no sé qué diantre. O sea, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó en todo ese tiempo? O sea, estuviste 58 minutos, como dice Vero, llevándome esto bien slow pace de todo lo que hacen, hasta cuando van al baño, se lavan la boca, todo. Y de momento la parte que me interesa ver, que es cómo se volvieron, cómo refuerzan esa identidad, ya un año después y ya está todo. Sí, la parte del conflicto como tal de la creación del personaje o de ese character trait, que es lo que va entonces a distinguir cómo cada uno de estos personajes va a ser representado, no se ve. No se ve. Es un device, eso de un año después, es un device o un tiempo después, es un device para decir, soy tan y tan y tan vago que lo único que me interesa que tú veas es
que pasó tiempo y que todo lo que tú no puedas entender, pero ¿cómo diablos se va a hacer esto en ese tiempo? Eso fue como cuando J.K. Rowling le contestó en forma de broma a la escritora de Harry Potter a alguien que le sacó un plot hole. Oye, pero ¿qué hay en el libro de Harry en tal parte que se le dice, lo hizo un mago? Y después le dice otro, sí, pero en esta otra parte lo hizo un mago. Cada vez que usted encuentre un plot hole, lo hizo un mago. Exacto. No, sí, pero, o sea, de nuevo, no se tomó el tiempo de desarrollar ningún personaje fuera de lo superficial. Porque se supone que uno presuma que la milicia norteamericana los está usando a ellos para su bien, y ahí es que ellos entrenaron y perfeccionaron sus poderes. Pero hay otros fallos como, no es una nevera, pero, o sea, la mujer invisible ni se va en el viaje con ellos. Eso es lo que yo le iba a preguntar, que cómo se posicionaban ante esa decisión. ¿Tú sabes, de no incluir a la mujer invisible. Sí, pero tú sabes, Ricky, tú sabes que a nosotros los machos nos gusta janguear entre nosotros a los lugares nuevos, sí, y los destinos nuevos. O sea mujeres, ¿no? Nosotros vamos a conocer mujeres allá, pero nosotros no vamos con mujeres. Eso es como en un crucero. Mira, Yanko, Fantastic Four sin el Sausage Fest no es Fantastic Four. No lo digo tripeando porque es verdad, habían 4 espacios para 4 personas para que se fueran a ese lugar. Y uno pensaría, pues son ellos 4 los que se van a ir y de ahí van a obtener sus poderes. Pues no. Ella no va, son ellos 3 y Doctor Doom. Y ella recibe el poder por, porque estaba ahí presentada. Porque está ahí sentada. A mí me o sea, yo cuando estaba viendo y vi que se estaba montando estos 4 sin su Storm, dije, coño, qué mierda, van a tener que hacer otro viaje más para allá. Para que, espérame, me dejaste a su Storm sin poderes. Cuando de momento yo veo que regresan y su Storm recibe los poderes de la explosión, ¿verdad? Que causa el viaje. Yo dije, diablo, ¿quién escribió esto? ¿Qué ejecutivo de Fox decidió dañar esto? Sí, no tenía sentido esa secuencia. Otro de los... No solamente eso, que antes de que cuando se van a viajar, la excusa para traer a Ben Grimm para el viaje fue horrible. Sí. El tipo no sale en la película, de momento Reed Richards bojacho llama a Ben Grimm y le dice, mira, ¿te acuerdas aquella cosa que hicimos cuando éramos chiquitos? El experimento de ciencia que nosotros hicimos. Mira, vente para un viaje que lo perfeccionamos, ahora podemos viajar entre dimensiones. Que ese otro plot hole, no tiene nada de clearance, pero... Que ese es otro plot hole, porque se supone que Ben Grimm se fue para la casa, y pasaron días y noches, que tú dices, tal vez se quedó en un hotel por ahí cerca, pero pasó tiempo, no es ese día que él se quedara solo por allá. Y de momento te dan a entender que él está en su casa, porque el cuarto donde él está durmiendo se ve un cuarto personalizado, no se ve un cuarto como de hotel. No, y el chamaco le llegó allí en 10 minutos. Mano, yo creo que también, o sea, construir esa maquinita no fue en una semana. Entonces tú tienes ese hueco, tienes estas 2 personas que están separadas por tanto tiempo. Claro. En lo que y el tipo trabajan con la máquina, en lo que convierten todas estas medidas a un tamaño grande para transportar a 4 personas versus un Matchbox. Y él llama al tipo. Y el tipo estaba tan pompeado que llegó en 10 minutos. Voy para allá. Y llegó en nada. Entonces el guardia como que lo para darle para el clearance. Y él le dice, no, está conmigo. Y lo dejan pasar. Yo diablo, ni en el cine me hacen eso, mano. Me piden la taquilla. Me piden la taquilla. No, él está conmigo. A Ben Grimm, que no tenía que ver nada con el proyecto. Que a Sue Storm, que sabía todo lo que estaba pasando. Chico Gabo, que era... ¿no? Es que estuvo... Como ese Calle 13. Es que estuvo mal. Salchicha. Sí. Estuvo mal desarrollado, y ahí es donde yo empecé a decir como que de verdad que esto lo cortaron bien mal, y aquí quizás se supone que hubiese una secuencia que fuese desarrollando más a Ben Grimm, porque es que no existe. De momento tú lo ves, pasa media hora y reaparece, y tú dices, pero, o sea, ¿qué tú estabas haciendo todo este tiempo? Aparentemente te quedaste en tu casa y seguiste en el negocio de la familia del junker que ustedes tenían. Pero realmente tú tienes que unir, atar eso, ¿sabes? Como que conectar los dots, por decirlo así, para poder seguir la película y la trama, porque si no, esa información te la probé. Y los problemas se veían de antes, ¿no se acuerdan que antes que saliera la película, el estudio se distanció del director diciendo que él había sido errático cuando trabajó con los actores, y que demostró una actitud que no es negativa, y que no iban a estar pensando en caso de una secuela? Y después, inmediatamente que esto es un fracaso, ¿sabes? Josh Trank estuvo en Batman on Batman. Son 4 episodios, nada más que han salido 3, de hora y pico cada uno,
y en ningún momento él menciona la Fantastic Four, su experiencia en Fantastic Four. Él lo que está mencionando es su carrera y dónde comenzó y cómo él llegó a donde está. Bueno, él menciona las ideas que él tuvo para crear a estos personajes y por qué los personajes se iban a comportar de tal manera. Sí. Pero recuerda que él no puede hablar mucho tampoco porque puede hablar del cuando él graba esto todavía la película no ha salido. Pero inmediatamente que salen las reseñas negativas, pues él se desvincula. Bueno, tan pronto la noche de la alfombra roja, él puso un tweet que decía que este corte final que llegó al cine no era lo que él había trabajado. Inmediatamente lo borré, pero todos sabemos que eso existe. Sí, pero eso existe en todas las películas. O sea, eso existe en todo. Pero, o sea, obviamente cuando él graba Fatman and Batman, ese programa fue finales de julio. Sí. Ya la película salió ahora el 6 de agosto. Sí. O sea, es que él tenía también que protegerse. O sea, tiene es una cuestión contractual. Sí, exacto. Iba a decir lo de Ben Grimm. Yo creo que eso se hubiese resuelto bien fácil. En vez de darle la beca a uno solo para términos de la película, dáselo a las dos y los tienes a los dos trabajando ahí. O sea, no había ninguna necesidad de ponerte escenas de Ben Grimm en la casa. O si tú querías ver que Ben Grimm se viera más cojonudo y que, yo quiero ganarme esto también, pues pon a Ben Grimm más insistente hasta que le digan, ¿sabes qué? Entra. O sea, hay maneras de hacerlo. Yo diría que... Para mí algo en lo que falló también fue que tú tienes esta relación que obviamente va a llamar mucho la atención porque tienes a este científico negro con esta hija adoptada blanca y su hijo negro y todo el mundo pensaba que iba a ser al revés, que el adoptado iba a ser él. Y la forma en que Trank habló con Kevin Smith sobre la relación tan conflictiva entre The Torch y su padre, Johnny Storm, y su papá, había una tensión bien fuerte por toda la cuestión de que, tú pudiste escoger a esta hija, yo no tengo más opción que ser el hijo, o sea, todas estas tensiones que se dan en la familia, la otra mirada de una familia donde hay un niño adoptado, que también le quitó esa profundidad al personaje. Y por la forma en que Trank lo estuvo hablando en el programa, daba a entender que había más profundidad en todo esto. Yo no sé, pero también tienes que pensar lo que dicen los directores también, porque hay veces que tú haces un trabajo, te das cuenta que no quedó como tú pensabas y empiezas, pues no fui yo, fue que me dijeron, también uno tiene que tomar eso como de confianza. No, totalmente, pero que estoy diciendo que la forma en que él en Fatman and Batman no habló nada negativo. Él habló sobre la relación de los Storm. Y habló de la relación de ellos y él se expresó como era distinto porque se iban a explorar estas dinámicas de una forma distinta en comparación con otras relaciones, pero en la película eso no lo vimos. También pareciera, ¿verdad? Que estamos diciendo que es todo culpa de Fox. Yo no diría que es todo culpa de Fox. Y las partes que parece que Josh Trank sí filmó y que las dejaron en la película, aún así se notan que quizás no fueron las mejores tomas, en algunos momentos es muy estática, el movimiento de cámara, por ejemplo, no es muy espectacular, que es algo que sí logra hacer en Chronicle, aunque es handheld, ¿verdad? Cloverfield, pero tiende a ser una película bastante by the numbers, por decirlo así. Ahora sí, yo diría que las mejores dos secuencias, las que a mí más me impresionaron, fue cuando Doctor Doom se escapa y empieza a matar a todo el mundo. Sí, a mí me gustó esa. Y cuando los cuatro personajes están descubriendo los poderes. Porque de verdad que tú los ves como personajes trágicos que están, ¿sabes?, genuinamente confundidos y están bregando con una nueva realidad y es que pues ya dejaron de ser... cuando Rick sale como que te estirado así en la mesa. Eso quedó genial. Eso estuvo bien nasty. Pero sí. Y a mí, por ejemplo, me encantó el que Reed Richards y Ben Grimm pues se enemistaran, ¿sabes? Que hubiese algo que no los deja, ¿sabes? Que el que Reed Richards se escapara y los abandonara. Para mí era una idea genial, pero pues tristemente no fue desarrollada bien. No se pueden aprovechar. Lo que pasa es que esta película lo que está es mal editada. Yo estoy seguro que esta fue una película que tiene mucho más footage, se grabó mucho más. Y que el problema fue cuando dijeron hay que editar esta película y la pelea grande fue que vamos a cortar. Y que mucho de esto era tal vez
los sentimientos del director, la parte emocional de que no, me gustó esta escena, me gustó esto, pues eso pasa mucho con los directores. Esta escena se ve bien bonita, vamos a dejarla. Y él estuvo diciendo, no, esto es innecesario, corta esto, tienes que darme la película a tanto tiempo, no puedes pasarte de este tiempo. Pero la película apenas dura 90 minutos, que había de malo echándole unos 30 minutos más para hacer algo. Pero el tiempo de la película que ahí siempre establece el estudio. El estudio es quien establece, tiene que ser de este tiempo. Y tienes que ajustarlo. Es que por eso, sea más o sea menos, siempre te dicen. Salir de ella. Por eso es que yo digo que querían salir de ella. De momento la película se acaba, hay unos brincos brutales en el tiempo de la narrativa. Y cuando se acabó, yo dije, esta gente editó algo en media hora y mira. Bueno, incluso hay un artículo que era tanto el afán de que esto saliera para una fecha en particular que en abril tuvieron que firmar reshoots con todo el cast. Eso fue lo que hicieron, eso fue exactamente lo que pasó con Dragon Ball Evolution. Entonces tú tienes estos reshoots, tú los notas, o sea, gran parte de los artículos que tú encontrabas quejándose sobre las diferencias de la película y los problemas que habían entre la primera parte y la segunda, era la complexión de los actores, las pelucas, los disfraces, la forma en que se llevaba toda la narrativa, o sea, que se notaba de verdad el conflicto. Otra cosa que quería... los actores se rindieron. Para mí los actores después, en las escenas que tú sí sabes que volvieron a filmar, los actores están cansados. Sí. Mira, otra cosa que esta película tiene mucho, como ya he comenzado a mencionar, tiene muchas licencias que se toma el director, que esto se nota que es director, que las hace como que muy trilladitas. O sea, otra es pues cómo justificamos la unión de estas 4 personas, dadas las circunstancias y todo lo que está pasando y lo difícil que se ha hecho justificar cómo van a estar juntos. Y usan diferentes elementos medio sanganitos, entre ellos el de pues cómo unimos la rebeldía de Johnny Storm, que lo pusimos bien rebelde con su papá y qué sé yo, ahora no sabemos cómo la vamos a unir, ¿qué hacemos? Pues matamos al papá. Y antes de que se muera, para asegurarnos de que va a haber esa unión, le hacemos prometer que se van a cuidar Sue y él. Claro, porque entre Sue y Reed hay un tipo de amorío. Si Sue y si Johnny y Sue están obligados a estar juntos y Sue está con Reed, pues entonces los 3 están juntos y entre Reed y la mole hay una amistad, o los 4 están juntos, pues claro, todos están juntos pegados ahora a base de una promesa, un efecto en cadena, con una promesa media trillada, porque eso es lo que siempre hacen. Eso fue lo que hizo Mufasa, ¿no? Mufasa no le hizo prometer, o me estoy equivocando. Sí. No fue Mufasa. Anyway, eso es lo que hace mucho, como que prométeme tal cosa y no sé qué. Y ya con eso, pues ya es como trilladito y de ahí van al final, a la pelea final que se acaba en nada. Pero o sea, el clímax no se siente que hay clímax. Yo creo que o sea, pasa todo tan rápido que tú dices, ¿dónde es eso? Ya salen los créditos. Oye, Yanko, yo creo que tú mencionaste algo bien importante que a uno se le olvida que está pasando, que es el supuesto amorío entre Reed Richards y Sue Storm. Que nunca se desarrolla tampoco. No se desarrolla, pero tú ni siquiera ves que se va a mover por ese lado. E incluso cuando Von Doom entra a escena, que es cuando lo vemos por segunda vez que está saludando a Sue Storm, le dice como que le tira rápido mongo, duró 2 segundos. Luego, al final de la película, tenemos entonces que Von Doom le dice a Sue Storm, pensé que íbamos a terminar de otra manera. Y eso como que no tiene nada de peso, ni porque Doom sí se ve medio interesado en ella, pero no sé. Que ese es otro elemento también sanano, o sea, el triángulo amoroso entre el villano, eso lo vimos en Spider-Man con Spider-Man, tú sabes, James Franco, no sé si se me olvidan los nombres de los personajes, pero eso lo vimos. Harry Osborn. La cuestión del triángulo, de la rivalidad por cuestión de que aquí hay algo de esto amoroso que está pasando. Como que siempre es como un pretexto dentro de las películas que no se sienten bien fundamentadas. Es bueno que lo tiren por un segundo, por eso darle un poquito, capturar más público. No, se sentía bien flojo. Se siente presionado. Yo hoy, pues gracias a este programa, pues decidí ver Hulk, la de Ang Lee.
Ay, Dios mío. Esta va a ser una semana de depresión exagerada para ustedes que nos están escuchando. Disculpen. Desde ahora disculpen. Perdonen que lo traiga así, pero es que me lo tengo que sacar del sistema. Y, wow. De verdad que yo no recordaba cuán mala era. Sí, wow. Es bastante... Es más, es tan y tan mala que yo llegué aquí al estudio de Vero y veo que Vero tiene la cara llena de aruñazos. Y yo le digo, Vero, ¿qué te pasó? ¿Tienen gata o algo así o gato? Y me dijo, no, simplemente fui yo misma viendo la película de Ang Lee. Me quería arrancar los ojos. Y yo estaba como, de verdad me dio mucha pena. No, sí, que cuando estabas mencionando sobre el pacing de esta primera parte de Fantastic Four, yo pues como que hice un poquito el ejercicio de ponerla al lado de Hulk. Y Hulk, esa primera parte dura 1 hora. Y es bien lenta. Y yo tuve un gran problema con esa película de Hulk. Y fue es De Palma, el que utiliza mucho eso de los recuadros dentro de la imagen. Brian De Palma. Entonces, sí, pero Brian De Palma hace otro tipo de cine completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Pero que me pareció que Ang Lee estaba utilizando ese tipo de imagen y lo que hacía era confundir. De momento tú no veías que era lo que estaba tratando de hacer. Sí. No sé, es curioso porque parece que a Ang Lee le dieron la libertad para hacer la película que le diera la gana. Y Ang Lee hizo la película que le dio la gana. Que es tricky, es tricky. Pero yo, pensando en la intervención de los estudios, cuando salí de ver Fantastic Four, pues pensé mucho en las últimas 2 Spider-Man. Que sí, particularmente la segunda, Amazing Spider-Man 2 con este muchacho. Andrew Garfield. Exacto. Andrew Garfield. Yo sabía que tenía que ver con el gato. Que se siente que son películas que las hacen, de momento se las enseñan a los productores y alguien dice, mira, esto no va a salir. Yo quiero que haya mucha más acción en esta parte de la película y quiero que el segundo acto sea una escena de acción de media hora. Lo mismo pasó, por ejemplo, que yo creo que, aunque aquí yo le culpo más a Whedon, sí hay unas cositas que Whedon quería poner en Avengers 2 que no le permitieron y que tuvo que negociar para tener. Yo no creo que eso iba a salvar la película en cuanto a los problemas que tiene, pero que se nota que algunas veces los estudios piensan que las decisiones que ellos toman son las que van a responder mejor con los fanáticos y la gente que va a ir a ver la película. Y muchas veces no lo son. De hecho, por alguna razón, no sé si es el preámbulo que nos establecieron de cada película, pero yo salí más desmotivado y desconcertado después de ver Age of Ultron que de ver Fantastic Four. Sí, para mí Age of Ultron, o sea, Fantastic Four no me molestó, simplemente es una película que fácilmente olvidaría y no me causaría problemas. Age of Ultron, realmente yo sentí que fue más ofensivo. Sí. Realmente yo siento que yo he perdido horas en el cine. Es la diferencia. Fue mucho más ofensiva esa película, como que... El trato del personaje, o sea, Ultron, siempre regresamos a Ultron porque es que a mí por lo menos me sacó por el techo. Ultron es un personaje que de verdad se supone que mueva las pasiones que tenga, que cause la gran preocupación de todos estos héroes. Nadie le presta atención al fucking robot, nadie. Pero a diferencia de Fantastic Four, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo de verdad, estudiando cine el tiempo que llevo estudiándolo, Age of Ultron está bien estructurado en cuestión de la narrativa. O sea, puede estar en desacuerdo con los elementos, puede estar en desacuerdo con cómo presentaron los personajes, pero la narrativa está bien estructurada. O sea, 1, 2 y 3. Fantastic Four, tú puedes tener el chasis de un carro y no lo das un carro como quiera, tú puedes tener la estructura. No, pero tú puedes decir que una película... No, pero no estoy diciendo que funciona. Estoy diciendo, por eso digo exactamente, podrás tener diferencias con el desarrollo de algunos personajes, podrás tener diferencias con los elementos o el tipo de acción que hay, pero sí hay es estructura 101. O sea, tiene todo. Yo creo que todo es... Yo creo que si tú cuentas con un reloj del tiempo y lo buscas en una clave que ellos tienen allá, sacas palabras y todo. O sea, Disney es bien como que es experto en eso. O sea, es en dividirte bien el tiempo. Psicológicamente son películas que aunque no te gusten, tú dices, pero se siente una película completa. Pero ya las películas de Marvel sufren de que siguen el 1, 2, 3, el esquema muy bien y ya es predecible. Sí. Y cansa.
sea, nosotros nos quejamos de la estructura de Fantastic Four, sin embargo, si se hubiera hecho bien o hubiese gustado, funcionaba, aunque era una estructura 1, 3, 2 o 1, 3, lo que sea, 5. Funciona siempre y cuando lo que esté dentro entre esas partes esté bien desarrollado, que ese es el fracaso más grande de los Cuatro Fantásticos. Exacto. Y que por ejemplo, mira la misma Ant-Man. Ant-Man funcionó. Tú sabes, sigue la estructura, sigue la fórmula, no es la mejor película de Marvel. Exacto. Es mejor que Fantastic Four, pero ¿sabes? La trama se desarrolla, los personajes se desarrollan, el conflicto se establece, sabes quién es el bueno, sabes quién es el malo, nunca te confunde y nunca piensas que algo se quedó en el aire. Por eso, son películas no necesariamente que sean buenas o no me malinterpretes. Lo que estoy diciendo es que son películas que se sienten cómodas en el sentido de que te sientes, ok, o sea, sales del cine. Ant-Man fue una película que tú, Ricky, yo hasta cierto punto, aunque a mí me gustó, pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Mantén lo mismo, esto es Iron Man, esto no trae nada nuevo, pero está bien, no me siento que bote los chavos tampoco, estuvo ok. Y lo dices por eso, porque tiene una estructura y tú sí, o sea, recuerda que esa estructura está basada en eso mismo, está basada en... diablo, está molesta libertad. Sí. Está basada en básicamente en psicología, o sea, en mitología y en psicología. So, nuestra mente, como estamos criados por lo menos en esta parte del hemisferio, sobre todo con la cultura estadounidense, se adapta muy bien a esos patrones. Cuando me tiras el patrón, bien. Cuando me lo tiras mal, subo las orejas y abro los ojos. ¿Qué está pasando? Y si no me lo das, como dice Gabo, suficientemente interesante, no me sirve. Y eso, para mí, eso fue lo que pasó con Fantastic Four. O sea, me cambiaste el patrón, ya tienes mi atención, pero no me lo diste, te estás arriesgando también. No lo diste como es, perdiste mi atención. Yo, Fantastic Four, para mí una película buena quizás que yo la pueda ver más de una vez, dentro de otros factores. Fantastic Four esta. No, que estoy diciendo, como que para mí un factor que influye en que yo considero una película buena es que una vez yo salgo del cine y digo, la puedo ver de nuevo. Con Ultron, a mí me pasó de que yo dije, yo no vuelvo a ver esto. Estaba bien molesta, pero lo llevo personal. Y con Fantastic Four, no la volvería a ver, pero tampoco me incomodó verla. O sea, no... O sea, fue un mes. Fue como que pues... Yo no la volvería a ver porque me aburriría. No, no la volvería a ver, pero no siento igual que perdí mi tiempo. Creo que fue quizás una idea mal lograda. Tuvo mucho potencial, lo desaprovecharon, muchos factores, entre un director que quizás no supo aprovechar bien sus recursos, un estudio que estaba muy ansioso por lo que tenía que salir, no fueron cosas que se concretaron bien. Igualmente, muchos están hablando de que esto podría ser quizás un inicio del superhero fatigue, que es algo que hemos mencionado muchas veces, otros dicen que no. Sí, pero yo diría que no. Pero yo creo que hay que estar pendientes. Tenemos todavía como 15 películas de superhéroes que nos faltan. Pero es que tú podrías catalogar, yo sé que sí, hasta muchos puntos, pero esta película se trató de separar bastante de lo que es lo normal de superhéroes ahora mismo. Ejemplo, Marvel. ¿En qué sentido? En el sentido de que trató de enfocar bastante en la cuestión científica. Pareció una película de ciencia ficción más bien. No es hasta que vemos los poderes que podemos empezar a decir, superhéroes, porque rápido los asociamos. Pero hasta cierto punto, casi toda la película es ciencia. O sea, es buscar la ciencia, bueno, es ciencia ficción. Es buscar eso, buscar cómo puedes lograr que esto pase. Si esto no lo hubiesen llamado Fantastic Four y le llamaran Science, the Movie, o algo así, tú no piensas en una película de superhéroes. Igual que Chronicle. Chronicle no fue una película que te la vendieron como que iba a ser algo de superhéroes. Bueno, pero también el factor... Y básicamente Chronicle es el superhéroe, Goku. Pero lo que pasa también con Fantastic Four es que si tú no hubieses tenido en ningún momento, por ejemplo, una figura de Doom, esto podría haber pasado como cualquier película de freaks de un accidente de laboratorio. El problema es que al final intentaron crear este villano innecesariamente. Pero eso es lo que me refiero. Eso es lo que estoy diciendo, que hacen la película como Chronicle sin usar la franquicia de Fantastic Four y es otra cosa de 4 personas científicos que algo pasó, pues hubiera sido mejor recibida. Exacto. Yo no sé, en cuanto a lo que, ¿verdad? Empezar a pensar en superhero fatigue, yo creo que todavía nos falta mucho. Yo creo que todavía estamos muy lejos
lo que es superhero fatigue, ¿sabes? Yo creo que fue Janko quien dijo que obviamente hubo un intento bastante marcado en hacer una campaña de odio en contra de la película. Sí. Obviamente se nota que el estudio se intervino mucho, la presión de Marvel y la cancelación de los cómics, pues, ¿sabes? Ahora, yo creo que esa fue la razón por la cual la película fracasó en cuestión de taquilla. Ant-Man, con la poco promo que se le dio, como quiera fue un éxito y todavía está haciendo dinero. Tú sabes, yo creo que nosotros no nos vamos a cansar de superhéroes por buen. Y yo creo que el fracaso de otras películas como que, ¿sabes? Dice mucho sobre eso. Nosotros llevamos viendo a Daredevil, a Catwoman, a Jonah Hex, que casi ya nadie se acuerda de eso. Y estas películas no lograron matar la escena de la película de superhéroes. Incluso la gente está más confiada ahora por ver Batman vs. Superman. Tú sabes que esto de superhero fatigue, yo lo veo como un non-issue todavía. Ok. Sí. Bueno, no sé si ustedes están de acuerdo. Pues mira, yo creo que quizás sea un non-issue, pero si ahora mismo estamos con Fantastic Four. Ant-Man, pues mucha gente la vio porque como bien dice Janko, pues trabaja bajo una estructura, lo hace bien y es watchable. Fantastic Four no funcionó. Tenemos varias películas que todavía estamos bajo el ojo clínico, o sea, tenemos Snyder que todavía no sabemos cómo la va a hacer. Yo creo que Batman vs Superman va a ser la gota que va a colmar la copa. Ese va a ser el fracaso que va a hacer que todo el mundo empiece a odiar las películas. Quiero dejar bien claro que Gabo es un Marvel guy. No, es que no tiene que ver nada con eso. No tiene que ver. No nos asociamos con las expresiones. A mí Dark Knight Returns. Bueno, a mí Dark Knight, la segunda, ¿cuál es? Dark Knight, sí, la de. Sí, Part 2. A mí me encanta. Yo soy fan de. La de Nolan, tú dices la de Nolan. Sí, yo soy súper fan. Es buena, sí, es buena. A mí me gustaron las 3 películas de Nolan, esa siendo mi favorita, la de en medio. Es el Empire Strikes Back de Nolan. Pero es que esa película. Exacto, a mí tampoco. Pero yo lo que digo es que esa película va a ser un fracaso solamente por, ¿sabes? Es que se ve que va a ser un fracaso. Sí, pues no taquillero de película. Sí, yo he pensado, estoy tripeando obviamente con lo de Gabo, pero yo lo he visto y me he expresado como que no sé, y la gente pero miren, Ultron no fue unánimemente querida y ha sido una de las películas, es la película, la número 4 en la lista de las películas que más dinero han hecho en la historia del cine. Pero también tienes que tomar en cuenta que la gente ama a esos personajes principales. Exacto. O sea que, aunque sea una porquería, aunque sea Thor sentado en un toilet, 50 minutos de la película haciendo chistes, la gente va a estar, oh my god, sí, voy a ver 10 películas. Pero además, si nos vamos a dejar de ver quizás por cuánto genera una película, o sea, la Hulk de Ang Lee generó 200 millones. Sí, pero la crítica fue negativa. Exacto. En el caso de Avengers fue mixta. No, pero, o sea, pero que me refiero pero que me refiero el dinero que haga en la taquilla no significa, no traduce al éxito. No, pero se traduce para una secuela. Sí, no, y es bueno también saberlo, porque el hecho de que tú vayas y pagues una taquilla, hagas una fila cuando sabes que una película taquillera, también deja que decir sobre la gente que la está viendo, ya sea buena publicidad o ya sea expectativa, o sea, que la estabas esperando, sobre todo ese primer fin de semana. Y tú esperas algo pues, por los trailers o por lo que ya ha sentado en base esa franquicia. Así que tampoco lo podemos comentar. Pero lo digo en cuanto a la taquilla, el caso de la taquilla de Avengers 2, lo digo en relación al Superhero Fatigue. Tú sabes, aún con los reviews mixtos, siguió haciendo dinero y la gente la vio más de 2 o 3 veces. ¿Tú sabes? En ese sentido, yo no creo que fue mixto el review. O sea, hubo voz negativa, pero no fue mixto porque en Rotten tiene un 70 y pico y eso no es mixto. Eso es positivo. Eso es... Pero de nuevo, ¿cómo sabemos que algunos de esos reviews de Rotten no fue porque amamos a ese grupo? O sea, punto. Por eso yo diría que el Superhero Fatigue, yo diría que el efecto que va a tener Batman vs. Superman es que le va a dar Superhero Fatigue a DC. Tú sabes, yo creo que sí. Diablo, empezando. Pero tú sabes lo que yo creo que es. Ajá. Ricky. Yo diría que si Batman vs. Superman fracasa, DC va a tener que repensar la visión esta oscura
super darks de sus superhéroes y empezar a mirar un poquitito más a la fórmula de Marvel y entonces cambiar de estrategia. Pero sabes que yo no creo que... Habría que identificar cuál es el problema también, porque yo Ricky, no creo que sea solamente lo super dark. Yo creo que en este caso sería que están tratando de meter tantos chavos elementos juntos en una película. Yo creo que con esto de... O sea, si DC ahora mismo fracasa con Batman v Superman, yo creo que no tiene que ver tanto con cómo DC hace cine. Yo creo que tiene que ver más con la forma a quien DC le otorga esos proyectos. Exacto. O sea, que yo creo que ahí lo que DC tendría que repensar es dónde va a poner todos sus huevos. Más allá de que están encabezando el superhero fatigue. Yo creo que ahora mismo Batman v Superman puede ser un problema. Y no para DC solamente. En general puede ser un problema. Porque ¿cuántas películas de superhéroes? Mira, yo te voy a ser sincera, yo estoy medio cansada. Yo también. A mí me gustan los superhéroes, o sea, es uno de los géneros que más a mí me gustan dentro de los cómics. Pero ya yo estoy cansada, o sea, yo no he ido a ver Ant-Man. Fantastic Four la vi por lo que fue. Batman v Superman la voy a ver porque me intriga. No espero nada bueno de ella. Yo digo pero que sabes que estamos en la minoría en ese sentido. Sí, ¿perdón? Sí, pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes, estoy de acuerdo. Yo voy a ver todas las películas de superhéroes que salgan. Que estoy en minoría. No, y está muy bien que yo pueda estar en minoría, o sea, yo no tengo problema con eso, pero que te estoy diciendo yo, que soy una persona que ama los cómics de superhéroes, que es un go-to genre, a la hora de buscar cómics y de las cosas que me gusta leer, y ya las películas de superhéroes me están cansando. O sea... para mí es algo que es está jodido. Yo pienso que el superhéroe en el cine se mantiene si sigue evolucionando. Me explico. Hasta ahora ha sido así. Se ha mantenido evolucionando. Primero empezaron las peliculitas chipi chapi que salieron. Hicimos referencia a la primera Capitán América vieja y todo eso. Hulk después más Fantastic tarde. Four. O sea, las primeras. Ajá. Y eso estableció cierta base de que se puede hacer. Son malas, pero se puede hacer. Poco a poco siguieron saliendo más películas. Después de Iron Man vimos películas como Hancock, que ya eran películas de comedia con el superhéroe. My Super Ex-Girlfriend, que era una comedia con superhéroes también. Y vamos viendo en diferentes géneros, ¿verdad? Vemos unos pasos en esa... Unbreakable. Vemos pasos en esa dirección. Ahora, después de eso, vamos viendo entonces las adaptaciones de Marvel, Heavy. Pues ya estamos viendo a mis superhéroes favoritos en el cine y todo eso. Poco después de eso, cuando hubo un tiempo que ya la gente se estaba cansando un poquito y estaba diciendo que no había una dirección, que simplemente eran un montón de películas de Marvel que estaban saliendo, anuncian que todas estas películas las iban a anunciar. Las iban a unir en una película que iba a ser Avengers eventualmente. Y eso hizo que todo el mundo se pompeara. Esta es la primera vez en la historia del cine que se va a hacer esto. Y salió Avengers, eso fue un boom y estábamos todos de que esto no va a mejorar, esto no puede ser mejor todavía. Y después de eso dijeron, pues te lo vamos a hacer mejor todavía. Hay una segunda fase. Y en esa segunda fase te vamos a poner a veces personajes de una película y de otra que aparecen así como en los cómics. Y uno, ¡ah, qué brutal! Y sigue evolucionando en cosas nuevas. Mientras se mantenga evolucionando, tienes un público. Si te quedas igual haciendo 2 o 3 peliculitas, Avengers 2, haciendo 2 o 3 peliculitas, Avengers 3, haciendo 2 o 3 peliculitas, Avengers 4, y estoy usando Avengers de ejemplo, pero esto aplica a DC también, pues entonces pues te aburre, o sea, porque lo que estás viendo es lo mismo, ya no tienes nada que te sorprenda. No, pero qué bueno que mencionas eso, que la evolución es algo bien importante a la hora de que el universo cinematográfico de Marvel siga creciendo. Y vemos la evolución ahora en televisión. Sí, pero también yo creo que algo bien importante es que tienen que repensar las fórmulas. Claro. Las fórmulas esa ya parte de esa evolución. Pero yo creo que, bueno, no diría que está cansando todavía por lo de Ant-Man. Ant-Man sigue siendo un... Lo que yo diría así es que algunas franquicias, o por lo menos algunos personajes, han evolucionado un poquito. Para mí, la primera película de Captain America para mí fue bien floja, porque lo único que hace es sentar las bases para Avengers, y no se preocupan por saber darte una trama buena que como que le rinda honor al personaje y a su historia. Pero entonces, cuando sale Winter Soldier, tú sí ves un cambio en tono, un cambio en perspectiva, ¿sabes? La intención detrás de la narrativa es otra, un poquitito más seria, no es exactamente la misma fórmula, o es la misma fórmula, pero la enmascaran bien con lo serio. Pues yo creo que si logran hacer eso con cada película, o sea, la tercera Thor no puede ser igual que la segunda, mucho menos que la primera. Lo mismo tiene que ir pasando con las otras películas, porque yo creo que el problema que tuvo Avengers 2, por ejemplo, fue que es igual
que la primera. O sea, apenas pasa algo diferente. Bueno, la primera a mí me pareció que estaba mejor lograda, pero ok. Una última pregunta antes de cerrar. Si pudiesen hacer un rating... Bueno, les voy a preguntar a cada uno cuál es su peor película de superhéroes. Okay. Yanko. ¿De qué tiempo? O sea, de cualquier tiempo, de la más vieja, o sea, de la primera Capitán América. No estoy hablando de esta fase de Marvel, estoy hablando de la primera que daban en el 11, en Tele 11. Peor que Catwoman. La de los 80. Peor que Catwoman. Okay. Malísima esa película, o sea, el tipo parece que está en pijama. Ricky, ¿cuál es tu pick para peor película de superhéroes? Steel con Shaquille O'Neal. Diablo, ok. Esa película se basaba, y esto no son embustes, la trama entera tenía que ver con el hecho de que Shaquille no sabía hacer tiros libres. Al final de la película hay una parte donde Steel está atrapado en un cuarto que fácilmente podía escapar. Le tiran una granada en el cuarto y él tiene que coger la granada y zumbarla por un fotito chiquito que hay en una parte del cuarto. Okay. Y a la escena hace el build-up para el tiro libre de Shaquille. Ricky, Ricky, el problema es que tú no estás lo suficientemente evolucionado para entender. Y eso supone, Ricky, que Shaquille O'Neal jugaba bien porque entrenaba con granada. Exacto, no, yo presumo que obviamente el sentido de urgencia, Gabo, cuéntame, ¿cuál es tu peor película de superhéroes? ¿The Spirit puede contar como un superhéroe? Sí, puede contar como un superhéroe. Sí. Pues The Spirit es horrible. Pero sí, me parece interesante porque yo creo que hemos olvidado algunas que de verdad han estado malas. O sea, Ghost Rider, tenemos a Nicolas Cage, ese tipo de... Chica, nada es peor que la Capitán América que te estoy diciendo. Ni los pezones de Batman y Robin. De verdad que no. Bueno, nada, este es el programa por hoy. Les quiero agradecer a todos los que nos están escuchando a través de iTunes, de su podcatcher favorito de Android, Stitcher, TuneIn Radio, que están buscando las repeticiones por YouTube. Así que los invitamos también para que nos sigan dando ratings en iTunes y también por Facebook. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Mira, darnos rating en iTunes para que sepan, darle a la estrellita y poner un comentario. Sí, tenemos mucha gente que nos escribe a la página de Facebook, pero escribannos también a los podcasts en iTunes, pues eso ayuda bastante. Sí. Escriban cosas buenas. Digo, ustedes escriban lo que ustedes quieran. Todo es bienvenido. Pero mira, si es malo, pónganlo en el Facebook, donde no cuenta. Pero mira, pero por favor, que le den a la estrellita, así que... Sí, de que le den estrellita por lo menos. Quiero darle las gracias nuevamente, así que hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Nos vemos, gente.